Más, un martes más, a la entrevista programada. Hoy recibimos con mucho gusto a la licenciada Eugenia Pivaral. Ella es psicóloga egresada de la Universidad de San Carlos, terapista del habla egresada siempre de la Universidad de San Carlos, estudió lenguas en CALUSAC y tiene algunos diplomados en recursos humanos y otros estudios que le han ayudado a fortalecerse como terapista. Buenas noches, licenciada, mucho gusto tenerte acá. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Para nosotros es un placer tenerte y que nos ayudes también con los problemas que tienen muchas veces los niños o los adultos en el lenguaje, que no saben pronunciar algunas palabras. Y tú mejor que nadie lo sabe. Entonces, necesito que nos ayudes a los padres de familia, cómo podemos hacer nosotros para detectar los problemas de nuestros niños, hasta qué edad ellos deben pronunciar correctamente las palabras, porque en muchas ocasiones no saben pronunciar la S, no saben pronunciar la R, les cuesta un poco, pero hasta qué edad ellos tienen que pronunciar correctamente todas estas palabras. Muy bien, para responderte a todo esto, yo tengo una pequeña presentación para que vayamos haciendo una idea de lo que es el lenguaje en sí, porque aparentemente pues todo lo tenemos y pensamos que es la cosa más sencilla de esta tierra, pero no, es bastante complicada, ¿verdad? Y solamente las personas que han perdido dicho lenguaje o el habla es que se han dado cuenta que lo importante que es. Yo en una plática con algunos profesionales también se explicaba que hay personas que han perdido extremidades y bueno, y hay algunos tipos de sustitutos, prótesis, demás. En cambio para el lenguaje no hay nada. Entonces, ahí es donde me doy cuenta lo importante que es el tener la ayuda del lenguaje, lo que es precisamente el lenguaje y el habla en esta situación, ¿verdad? Entonces quisiera tal vez que pusiéramos la presentación para que nos diéramos una idea, ¿verdad? Es que todo el tema que vamos a tratar hoy son los trastornos del lenguaje y del habla, ¿verdad? Ujú. Y de estos, pues vamos a entrar a lo que es la comunicación. La comunicación sabemos que es buena parte del ser humano, que necesitamos estarnos comunicando, necesitamos dar nuestros pensamientos, interactuar entre nosotros, todo lo que implica dar nuestros sentimientos, enseñar nuestras necesidades, nuestros deseos, todo eso implica la comunicación y por lo tanto el ser humano es parte importante de eso, el que él pueda decir lo que necesita, ¿verdad? Por eso empezamos en sí con lo que es la comunicación. Luego hay una situación que es un poquito complicada porque hay algunas personas que hablan de lo que es el lenguaje y el habla como una analogía o como un sinónimo. El lenguaje es una situación más complicada que el habla, por eso quiero más o menos decirlos en una forma sencilla de entender. El lenguaje en sí es una facultad que tiene el ser humano para crear signos y símbolos en los cuales se da a entender sentimientos, también pensamientos, necesidades, pero en este caso hay lenguaje escrito, lenguaje gestual, lenguaje corporal, lenguaje oral, inclusive a veces solo hacemos unas señas, subimos, apachamos un ojo, y eso en sí es un lenguaje. Ahora, lo que es el habla es la forma en que producimos sonidos para crear palabras. Esa es la diferencia en que tenemos entre uno y otro. El habla se hace por medio de lo que nosotros le llamamos los órganos fonoarticuladores. Esos son lo que compone la lengua, todos los músculos de la lengua, la mandíbula, también todo lo que son órganos vocales, es decir, la respiración, las cuerdas vocales, los músculos de la cara,
labios, laringe, todos esos órganos son los que producen en sí el habla. Entonces el lenguaje es todo lo que queremos decir, la forma de comprender, entender, y el habla son propiamente los sonidos. Por eso es que son dos tipos de trastornos diferentes que puede ir entre uno y el otro. Tenemos que conocer qué es el desarrollo normal del lenguaje. El desarrollo normal del lenguaje, vamos a tomar en cuenta que tenemos que cuando son bebecitos, aunque hay estudios inclusive antes de nacer, que si nosotros estimulamos el cerebro del niño por medio de sonidos, hablándoles, ellos van a desarrollar un mejor lenguaje. Pero dentro de lo que conocemos ya propiamente el bebé, la forma en que él se va a comunicar es por medio de la observación, por medio de sentir a mamá, por medio de saber que si llora, pues lo vamos a atender, por medio de gestos. Todo eso nos va a enseñar que está dentro de lo normal del lenguaje. También tenemos que a los 4 o 6 meses empieza a desarrollarse aún más lo que es el habla y el lenguaje en el niño. Tenemos que reconoce ya palabras propiamente de mamá. Cuando le dice, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Si el bebé sonríe, él ya nos está dando la opción de que nos está entendiendo y hay una respuesta hacia nuestro lenguaje. Eso es bien importante que lo tomemos en cuenta porque ahí es donde podemos ver si hay algún trastorno del lenguaje, porque hay muchos niños que la mamá les habla y ellos no responden y muchas veces hay problemas de audición o que no hay un buen desarrollo en el lenguaje. De los 4 a 6 meses el niño tiene que balbucear, tiene que gorjear, y es lo que todos nosotros le decimos que hace ruiditos cuando está en la cuna o en la cama. Oímos que hace agu, agu. Todos esos ruiditos son parte del lenguaje que va a tener el niño. Si oímos que los está teniendo, va muy bien su desarrollo. Tenemos que a los 7 meses a 1 año, él ya escucha cuentos, él ya entiende palabras, él reconoce a mamá y a papá. Y cuando uno le dice su nombre, él ya comprende. Eso es seña de que vamos bien con el desarrollo normal en el niño, ¿verdad? Todo eso son alertas que como padres tenemos que tener presente para ver si realmente él está comprendiendo todo esto y está interactuando con nosotros. Si no, ojo, ahí es parte importante. Tenemos que tomar nota cómo ha sido el desarrollo del lenguaje en el niño, para que eso nos va a servir a cada uno de los especialistas para ver en dónde inició el problema del lenguaje. Luego llegamos al año y a los 2 años, en el primer año y el segundo año de vida, ya el niño debe de tener mínimo 50 palabras, ¿verdad? Cuando es un niño bien desarrollado. Tenemos también que ver que él toma 2 palabras para crear una frase. Siempre trata de estar preguntando cosas, reconoce objetos, hace frases pequeñas, pero se da a entender. Tenemos que evitar que diga tata, mamá y todo le podamos entender, porque entonces ahí nosotros como padres estamos errando y estamos promocionando a que haya un desarrollo anormal del habla y del lenguaje en el niño. Llegamos a los 2 y a 3 años. En esa etapa él usa ya palabras para todo. Ya puede nombrar objetos, ya entiende cuentos, ya aprende canciones, ya tararea algunas cosas. No tiene todos los sonidos como tal. Lo que es la R, la L, la S, la D, son fonemas o sonidos que le cuestan todavía, ¿verdad? Pero está dentro del área normal. Ya lo que son 3 a 4 años, cada vez ya tenemos que ver que él hace oraciones, él hace frases completas, él ya pregunta, algunos van al colegio, ya nos puede comentar colores, hasta números, nombres de amiguitos. Ya eso es entre 2 y 3 años.
Tenemos como el máximo para lograr que un niño esté completamente sus palabras, su lenguaje, entre los 4 y 5 años de edad. Aquí ya podríamos decir que su lenguaje está casi normal. Ya podemos entenderle de todo. Ya hay uno que otro sonido que tal vez no lo puede decir correctamente, pero ya lo que es la interacción con otras personas fuera de la familia, como en el colegio o a nivel social, ya todo tiene que estar dentro de un ámbito normal. Tiene alrededor de 500 palabras más o menos, ya con verbos, con todo la expresión que pueda dar de un cuento, una canción, un relato. Él ya pregunta muchísimo y eso está dentro de lo que es lo normal del lenguaje. Ya puede formar oraciones fluidas. Ya forma oraciones fluidas, así es. Vamos a hablar un poquito de lo que son en sí los trastornos en el lenguaje. Hay tanto trastornos del habla como del lenguaje. Como ya habíamos hablado, el habla son todo lo que es funcional, lo que son sonidos. Lo que más se da más que todo a nivel centroamericano, tenemos lo que son las dislalias. Las dislalias son todas las alteraciones de los sonidos. Por ejemplo, la mayoría de niños dicen la losa en lugar de decir la rosa, o dada en lugar de decir mamá o papá. Todo eso le llamamos dislalia. Es algo relativamente común y es lo que se mira a diario dentro de nuestra profesión, ¿verdad? Ya nos toca dar en efecto lo que es terapia del lenguaje. Espasmofemias. Es un nombre como raro, pero la realidad es que lo que nosotros le llamamos es a todo problema de la fluidez o del ritmo. Hemos visto niños que se traban, por así decirlo, ¿verdad? Les cuesta determinados sonidos o inclusive hasta se ponen como rojos o hablan demasiado rápido. Esto es lo que es las espasmofemias. En las espasmofemias tenemos las tartamudeces y lo que es la taquilalia. La taquilalia son personas o niños, personas en general, que hablan muy rápido, demasiado rápido, no sé qué dijo. Ahí sí que son para narradores de fútbol, les digo yo, porque hablan muy, muy rápido, ¿verdad? Y entonces eso también es un problema en el ritmo que también se puede corregir. Pero Tenemos que le lo que pueden sacar provecho, dices tú. exactamente así es. La afonía y la disfonía son todas las alteraciones en la voz. Oímos gente ronca, niños roncos inclusive, o hay personas que pierden el sonido también y niños que no tienen una voz adecuada volumen de acuerdo a su estructura, ¿verdad? En su cuerpo, los cambios, y eso también entra como trastorno del habla. En forma breve te voy a dar también lo que son trastornos del lenguaje. Eso sí es un poquito más complicado porque todas estas alteraciones tienen que ver con comprensión, también en lo que es que uno da una orden, ellos no lo comprenden, tanto personas adultas como niños se puede dar este tipo de situaciones. Aquí entran son las disfasias y las afasias, que son secuelas de accidentes cerebrovasculares, o lo que nosotros comúnmente conocemos como derrame, ¿verdad? Que hay muchas personas, niños que les ha dado, jóvenes, que les ha dado esta situación, y cómo se altera la función cerebral, ya es parte de un trastorno del lenguaje. También tenemos alteraciones en los órganos fonoarticuladores, como ya habíamos hablado, pues problemas en la lengua, pero no son tan simples, sino tienen que tener una situación a nivel del sistema nervioso para que sea un trastorno del lenguaje. Si no, sería un trastorno del habla, si es sencillamente lo que algunas personas dicen el frenillo corto, o que no tienen bien un diente y no les sale bien algún sonido. No, son alteraciones un poquito más complicadas porque van de acuerdo
a situaciones del sistema nervioso y a nivel cerebral. Si hay tumores a veces a nivel del cerebro, va a causar problemas en los sonidos al poderlos decir. La hipoacusia o la anacusia son, son problemas en la audición, ¿verdad? No hay audición, problemas en déficit de audición. También, pues para eso tienen que ver el especialista, pero nosotros a veces enseñamos señas o enseñamos la lectura de los labios, ¿verdad? Y la disartria. La disartria son problemas propiamente de pronunciación, pero que tienen, como dijimos, con alguna secuela del sistema nervioso. Tenemos unos un poquito, bueno, ahora se están viendo un poquito más, pero antes no eran tan visibles, se podría decir, porque siempre han existido, pero ahorita las personas ya se han preocupado un poco más, entonces ya ahorita ya miramos más niños o personas con este tipo de padecimientos. Están los trastornos psicolingüísticos, el espectro autista que ahora está como de moda, entonces se ha investigado muchísimo acerca de esto. Sabemos que el es puramente a nivel social y el autista, el niño autista, lo que menos quiere es comunicarse. Entonces, no es que no tenga propiamente los órganos fonoarticuladores adecuados, sino que sencillamente a nivel psicológico y con la situación del espectro autista es lo que hace que él no se quiera comunicar. Tenemos algunas deficiencias mentales, como sabemos, síndrome de Down, eh, síndrome del X frágil y otras hacen que se comprenda poco el lenguaje, no sea bien estimulado y entonces va a crear mala comunicación, mala pronunciación por ese tipo de deficiencias. Tenemos el retraso en el lenguaje, que es el que más se da en los niños pequeñitos, porque especialmente en los varones, no sé por qué, pero el varón no platica mucho y las nenas platican más, ¿verdad? Pero el retraso en el niño es algo que teniendo una buena estimulación, se puede lograr superar esto, ¿verdad? Tenemos lo que es la dislexia. La dislexia son problemas propiamente en la escritura y la lectura. Y entonces, eso cuando están ya en el desarrollo escolar, pues van a tener este tipo de problemas, ¿verdad? Hasta entonces es que se puede conocer si el niño va a tener dislexia hasta que entre a la escuela, por decirlo así. Sí, existen algunos tests para eso, pero por lo regular es lo que se evalúa es la madurez en el niño, para ver si tiene la suficiente madurez para poder entrar a trabajar lo que es lectura y escritura, porque ese es el error que tenemos algunos, se ponen a los niños muy pequeños y se les enseña lectura y escritura, y cuando ellos realmente llega su cerebro a tener la madurez de lograr esto, ya tienen algunos padecimientos por haberles exigido y no haberles dado una buena preparación para lectura y escritura. Todo es en su debido tiempo. Todo eso a su debido tiempo. Lo que pasa es que nuestras situaciones a veces todo el mundo quiere que el niño llegue antes, que el niño termine antes primaria, termine antes o no lleve preprimaria, y todo eso hace muchísimo daño. Entonces va empezando a crear trastornos, obviamente, en el cerebro del niño, ¿verdad? Ok. Continúa. Bueno, tenemos eso. No sé si tienes alguna y más o menos lo que te tengo. Sí, me gustaría que dejes un tiempo más tus redes sociales para las personas que quieran consultarte algo acerca de algún problema de terapia del habla, cómo pueden ellos detectar más problemas con sus hijos o con las personas adultas, que de eso vamos a hablar en este momento, para que ellos anoten cómo te pueden localizar en las redes sociales.
Y si lo puedes decir también, por favor. Sí. Eh, Todos estoy como licta.eugenia.pivaral, tanto en Instagram como en TikTok, como en correo electrónico. También estoy en Facebook como licenciada Eugenia Pivaral. Les voy a dar mi número de WhatsApp, que es el 52 37 22 22. Para que si tienen alguna consulta, estoy para servirles, ¿verdad? Esto es más que todo una plática así de pincelazos informativa, ¿verdad? Porque esto realmente es sumamente largo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tengo. Tenías varias preguntas ahí por hacer, que yo más que todo te había dado un preámbulo de lo que Sí, es en sí, lo que es el lenguaje, ¿verdad? Y el habla, porque como te digo, hay muchas personas que lo confunden, ¿verdad? Y es obvio, porque manejamos coloquialmente lo que es habla y lo que es lenguaje, ¿va? muchas personas también confunden la dislalia con la dislexia y me gustaría que nos hicieras una diferencia entre dislalia y dislexia. Muy bien. Pues la dislalia, vamos a conocer que son todas las alteraciones en los sonidos o en los fonemas en los cuales nos comunicamos, ¿verdad? Y entonces les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el niño dice, eh, yo quiero leche, ¿verdad? Y entonces los adultos dicen, quiere leche, ¿verdad? Entonces ahí está una de las situaciones, que nos volvemos intérpretes de los niños y ya cuando salen al mundo real, el lete no lo entiende casi nadie porque solo nosotros como papás lo estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, a eso nosotros le llamamos dislalia. Todo cambio, o sea, omisión, o sea, sustitución, o sea, inversión a veces de sonidos, a veces hay sonidos que ellos piensan que dicen agua y están diciendo chacha, que trato de decir, ¿verdad? Entonces, he ahí de los problemas que da, eso es lo que nosotros le llamamos dislalia, ¿verdad? Todo lo que son problemas en sonidos, de pronunciación, en la mayoría no dicen la R. El problema es que muchos padres de familia están como de acuerdo con eso de que no diga la R. Bueno, algún día lo dirá. Que no dijo la F, pues algún día la dirá. Y ese es un gran error. Yo tengo pacientes de 60 años, de 40 años, frustradísimos en su vida porque nunca pudieron decir la R, porque nunca pudieron decir la F. Eso no es cuestión de madurez, es cuestión de aprender los ejercicios específicos para poder hacer ese tipo de sonidos. Si no se aprende en la niñez, en algún momento lo va a tener que aprender, ¿verdad? Una de las situaciones que causan dislalia es muchas mamás que por sencillamente no querer dar de mamar, no les dan el pecho a los niños y eso hace que no tengan la suficiente fuerza de succión. Si no se estimula de otra forma, no van a tener esa fuerza y cuando quieran decir varios sonidos, les va a costar muchísimo. O hay quienes les dejan la pacha yo tenía un amigo que tenía 15 años y le daban su pacha después de que regresaba de la escuela y no podía decir Jesús. la R, no podía decir la L y entonces ese es uno de los errores que cometemos como padres. Hay una edad para cada cosa y todo tiene un porqué, porque el nivel madurativo en el cerebro es bien importante y especialmente en el lenguaje y en el habla. Cada vez Ujú. va logrando como escalar. Esto es como Nintendo. Logró una etapa, la otra, logró otra etapa, pasa a la otra. Y si uno no toma conciencia de ese tipo de situaciones, luego vienen los trastornos en el lenguaje. Algunos adultos dicen, pues que no hablen, que se quede calladito. A nivel social les afecta muchísimo, porque al participar en las escuelas, en los colegios, o sea, porque no pueden decir bien la R, no pueden decir bien la L, no tienen las suficientes palabras para expresarse.
Y eso va causando no solo el problema en el lenguaje, sino también psicológico. Y ambas cosas destruyen mucho al ser humano. ¿Ya? Por eso es importante esto de la terapia del lenguaje, porque si logramos que el niño supere ese tipo de etapas que no las superó cuando las debería de superar, entonces logramos que con mucha dedicación, porque sí quiere mucha dedicación para poder lograr y superar esto. Se logra superar, se logra superar. Hay muchas alternativas, hay muchas técnicas para mejorar todo eso, ¿verdad? Dentro de las cosas que tenemos que observar es cómo respiran los niños, ¿verdad? Porque uno ni siquiera le pone atención con que esté vivo ahí, están contentos, pero no, uno no se fija cómo respiran. Entonces, inclusive yo veo a veces con adultos cómo respiran de mal. ¿Por qué? Porque nunca se tomaron el tiempo de tomar el aire, que se vaya directamente al diafragma, y eso hace que tengamos la suficiente cantidad de aire para producir buena calidad de sonidos, ¿verdad? Pero eso nadie nos lo enseña, y entonces eso es importante aprenderlo, ¿verdad? Es importante aprenderlo. No dejar pasar que si no dice tal cosa, no importa. Yo tengo algunos pacientitos que dicen, tienen 2 años y bueno, eh, tienen su lenguaje corporal, quiere pacho, cambiémosle pañal, o sea, no permiten que el cerebro desarrolle la necesidad. Si no hay necesidad, no hay interacción, el cerebro no desarrolla el lenguaje, porque el lenguaje es por interacción. Por eso es importante que se mantengan a nivel social los niños, tanto como los adultos, porque he conocido adulto mayor que ahora con la pandemia los encierran horriblemente y que no respiren ni nada, y después cuando quieren hablar no pueden, porque ya llegaron a perder esa habilidad. El desarrollo del lenguaje y el habla es una habilidad que hay que mantenerla. Y entonces es importante hablar, cantar, bailar. Yo les digo, bueno, cómprense un loro y se ponen a platicar con el loro, porque tienen que hablar con alguien. Esa es la ventaja de ahora con la tecnología, pues ellos pueden ver a sus seres queridos, contactarse y todo eso hace que desarrollen y mantengan un buen lenguaje, ¿verdad? Pero depende mucho de que nosotros lo observemos, ¿verdad? Depende mucho de eso, ¿verdad? No sé si tenías alguna otra duda. Sí, solo estaba esperando que pasara el sonido del carro, pero sigue, entonces la voy a hacer. Fíjate que precisamente con esto de los adultos mayores que han tenido que encerrarse y prácticamente ya no tienen un círculo social porque antes por lo menos se podían reunir con otros de su misma edad o se ponían a platicar con sus nietos, pero ahora ya no los pueden visitar los nietos ni tanto familiar por el problema de la pandemia que se les puede pegar, que ellos ya por su edad padecen de ciertas enfermedades que son graves y que no se pueden exponer tanto. Entonces, pero es importante, como tú lo decías, de que se comuniquen con ellos a través de las redes. Todo el mundo tiene un teléfono celular, por lo menos aquí en la capital la mayoría lo tenemos en los departamentos sí es un poco más complicado que lo tengan con redes sociales, pero más de alguno ha de tener. Exacto. Es importante que se comuniquen con ellos para no aislarlos del todo y que cuando ellos ya vuelvan a salir, ya vuelvan a socializar, no tengan el problema de que ya no saben cómo comunicarse. Exacto. Hay muchos adultos que padecen diferentes trastornos del habla o del lenguaje. ¿Por qué puede darse este tipo de problemas en los adultos mayores? ¿A qué Bueno, obedece? bueno, como tocamos ya lo que son adultos mayores, con ellos, pues como ya sabemos, ya tenía un lenguaje estructurado, ¿verdad? Pero hay muchas situaciones que, de acuerdo a su salud, lo que es la hipertensión, lo que es la diabetes, va dañando muchas veces el área de Broca y el área de Wernicke son áreas específicas de lenguaje en lo que es el cerebro. Y entonces esto hace que
ya no puedan hablar, pierdan en sí lo que es muchas veces la comprensión. A esto nosotros le llamamos afasia, ¿verdad? Le da, cuando ella es menor, es una disfasia, pero da muchas alteraciones. El error que comete mucho la familia de este tipo de personas, que les pasa este tipo de situaciones a las personas, es que creen que porque no hablan, no entienden. Pero ellos, muchos tienen el área de comprensión, se rehabilita muchísimo más rápido que el área propiamente del habla. Entonces, eso es lo que es bien importante, que cuando les da ese tipo de situaciones de derrames, hay algunas, hacen cirugías de resección de tumores, hay también golpes, inclusive traumatismos, todo a nivel cerebral o a nivel del sistema nervioso. Tenemos el Alzheimer, tenemos también lo que es el Parkinson. Todo eso viene a afectar lo que son áreas específicas del lenguaje. Y eso hace que algunos que no tartamudeaban nunca, ahora tartamudean, que no les salen sonidos específicos, su respiración es inadecuada, su volumen a veces es muy bajo, el movimiento de los labios y de la lengua se pierde muchísimo, a veces por las parálisis faciales resultan babeando, les es difícil movilizar bien su lengua, sus labios, su respiración, y entonces todo esto hace que el paciente, es como es toda una persona, se dé cuenta de eso, se deprime y habla menos. Entonces es importante que la familia y la sociedad en sí estén tratando de estimularlos, que no los aparten, sino al contrario, que ellos sientan el apoyo. Y aunque ellos no comprendan, jamás les digan cosas, ay, es que tarara, porque por lógica se deprimen, ellos sí están comprendiendo, están como que en una cajita queriendo decir de todo, pero no saben qué pasó, pierden lo que es el tiempo, pierden la noción de la edad, inclusive yo a algunos les digo, bueno, ¿cuántos años tienen? 15 meses, y tales tienen 85 años. Entonces, se pierden esas habilidades, pero si se da una rehabilitación pronta, hay mejor pronóstico que los que van dejando después de 4 o 5 años de que les dio el primer derrame, no recibieron ningún tipo de estímulo de terapia de lenguaje, se va perdiendo, es más difícil. En cambio, entre más luego se dé la rehabilitación, más rápido van a mejorar, ¿verdad? Y entonces, tanto el ánimo del paciente como la familia, pues va a poder estimularlo y seguirlo estimulando para que pueda y lograr un lenguaje. Algunos, depende de la lesión a nivel de su cerebro, ¿verdad? Logran cierto nivel de comunicación que tienen que ir aprendiendo. Nosotros les he tenido que enseñar yo lenguaje de señas porque a veces el habla no se logra, pero se logra la comprensión o pueden escribir. Hay muchas formas o alternativas que se puede ayudar al adulto mayor. Sugar dice que interesante, le parece muy interesante el tema de terapias del habla. También está saludos a Manolo Zacarías, a Susan Lucas, a Aileen. Saludos a todos los que están en sintonía. Gracias por estar en sintonía. Saludos. Gracias por estar ahí. Me gustaría que explicaras un poco más de la afasia. Muy bien. Afasia, como les decía, tiene varias etapas. Existe, recién les ha dado el accidente cerebrovascular o el derrame, como normalmente se lo decimos, o si hay alguna resección de algún tumor, o si hay algunos que han tenido traumatismos a nivel cerebral, que a veces por golpes en motos no llevan el casco, automáticamente presionan el cerebro, los dañan de alguna manera y entonces el cerebro tiene una plasticidad. Lo que es el área de lenguaje, el cerebro busca, como dijéramos, las conexiones que todavía se pueden rehabilitar. Si se dañó una parte, el cerebro trata de volver a aprender y para eso entramos nosotros lo que es el lenguaje, para estimular esa plasticidad en el cerebro. Porque la afasia es tan maravillosa, pero si se logra estimular,
bien el cerebro, se logran muchísimas situaciones, especialmente de comprensión. La comprensión es la primera que se daña en el cerebro cuando a una persona le dio un derrame o tuvo una cirugía, se quedan y no saben ni su nombre, no saben cómo poder hablar, pero conforme pasan los días y hay estímulos ambientales, ellos ya empiezan a tratar de hablar. Como les digo, todo es el estímulo, porque es tanto de bebé como de adulto mayor, todo lo que es el lenguaje lleva un estímulo. Si no se le estimula a tiempo, pues el cerebro no se complica la vida y ahí cierra esa parte y se dedica a lo motor o cualquier otra cosa. Pero si se estimula desde que está hospitalizado el paciente, se le empieza a estimular, el cerebro empieza a tratar de reconocer colores, a recordar cosas, a crear sonidos, y entonces es lo que logramos con la persona fásica, a que tenga un lenguaje con un mejor desarrollo, ¿verdad? Porque todo lo que es afasia es pérdida del habla, así, para ponértelo resumido, ¿verdad? Entonces, ya después ya no es una afasia, sino una disfasia, que ya quiere decir que ya se logró que saliera de todo ese tipo de situación, de que ya habla un poquito, de que ya entiende un poquito, y entonces ya podemos estimularlo de otra manera. Yo lo que hago con ellos es que les pongo un cuaderno, especialmente con fotografías, que me vayan diciendo, o que no, aunque no puedan decírmelo, pero ya el solo hecho de estimular que recuerden cosas, eso les ayuda muchísimo. Colores, figuras, formas, vegetales, todo eso les va ayudando. Uno dice, es una preprimaria para el paciente afásico, pero es lo que más les ayuda. Como siempre les digo, la estimulación de cada momento, de cada día. Yo con algunas familias les comento o les pido, mire, si le va a dar sopa de zanahoria, dígale qué color, qué está tomando, cómo lo siente, porque hasta el gusto lo pierden, pierden los colores, pierden los sabores. Entonces, todo eso lo tenemos que ir recordando y si no, reaprendiendo para que vayan ellos hablando y de nuevo normalizando su lenguaje. Todo eso, como te digo, lleva ciertas fases, ¿verdad? Vera Díaz de Mazariegos te envía saludos. También Víctor Alvarado dice que excelente ponencia. Felicitaciones. Gracias a todos. Gracias. Siguiendo o regresando con los niños, Ajá. tú decías que muchas veces los papás cometemos el error de aceptar prácticamente que ellos hablen mal o pronuncien mal algunas palabras. Ajá. ¿Qué Sí. consejos le das a los papás para, pues obviamente no hay una escuela de padres y todos educamos a nuestros hijos de acuerdo a lo que nosotros creemos que es correcto o que está bien? Pero ¿qué Exacto. consejos les darías a ellos para evitar que tengan problemas posteriores los niños? Dentro de los primeros consejos que yo siempre doy es estimular, si se puede, antes de que nazca. Eso es lo que es la música, el hablarle, el, el contarle cosas al bebé. Eso ya es parte de que vamos creando ya un preámbulo del cerebro, preparando el cerebro. Luego, cuando tienen 1 o 2 años, pues la pacha por lógica, pero tratar de ir cambiando a vasito, tratando de siempre preguntarle, hablarle, contarle cuentos, contarle nuestras historias, nuestras anécdotas, ir buscando, haciendo lo que participe en familia, porque muchas veces, el bebé hay que darle de comer aparte y bueno, su pacha y que se duerma. Y nosotros vivimos aquí en Guatemala y miramos en el altiplano. ¿Qué hacen muchas personas? Bueno, en una cajita de tomate, ahí va el bebé, lo tapan, le dan su pacha y ahí está. Y así pretenden que hablen. Entonces, ese es uno de los grandes errores. El niño y el cerebro del niño es lo que más tenemos que lograr estimularlo, hacerle sonidos, sabores, colores. Si ustedes han visto que de repente a los bebés, pum, le ponen un poquito de azúcar y les encanta, ¿verdad? Pum, le ponen un limón y la cara que ponen. O sea, todo eso
es estímulo del lenguaje. Todo lo que son colores, formas, irle diciendo dónde están tus manos, cuál es tu mano derecha, cuál es tu mano izquierda, dónde están tus ojos, para qué te sirven, cerramos los ojos. Todo ese estímulo nos ayuda porque dentro de los errores que cometemos de papás es el que todos servimos de intérpretes. Entonces, que porque nos lloró, quiere tal juguete. Es que Sí, quiere comer. Porque todos somos intérpretes y llega hasta la abuelita y la tía y todo, y así quiere tal cosa. Y después, ¿y por qué no habla el niño? O sea, tiene 2 años y no habla nada. ¿Y para qué? O sea, definitivamente, si no es el estímulo que tenemos, lo ideal es agarrar un cuento, contarle un cuento todos los días, cantar con ellos, aunque digamos, ay, ni nos hace caso, no. El cerebro está poniendo atención y estamos creando niveles de atención para que él después nos reproduzca eso. Es como una grabación, les digo yo a los papás. Usted tiene un cassette y lo tiene vacío y lo deja por ahí, pues entonces de repente oigo al perro ladrar y hacer guau, 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 porque es lo único que él ha escuchado. Pero si como papás nos ponemos a platicar con ellos, a cantar con ellos, a contarle lo que es la vida, a contarle los colores, de una forma alegre, él va a criar o ella va a criar muchos intereses y entonces el cerebro está siempre listo. Ya cuando van a preprimaria, porque ya están entrenaditos, ya su lenguaje es fluido. Lo que tenemos que evitar, como le digo, es ser intérpretes. Eso es una cosa bien importante que pasa muchísimas veces. 2, obligarlos de alguna manera que nos repitan y que nos vean la boca para poderle diciendo, te es pacha, ¿qué quieres? Pacha. Yo le tengo una anécdota a mi hija que nos matamos de la risa porque ella definitivamente habló bastante bien porque yo soy bien perita, se estimuló bastante, ¿verdad? Vergüenza sería que no fuera así, pero una de las anécdotas que nos matamos de la risa era muy pequeñita. Lo que le costaba decir era zapatos. Y entonces ella me decía, patos. Y yo, ¿qué? Cuac, 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 cuac. Y le traía hasta el pato que tenía uno de juguete. No, me decía, patos. Y le decía, mírame bien, zapatos. Si no me lo decís bien, no te los pongo. Y patos volvía a decir y se enojaba muchísimo, se ponía hasta rojita. Y de repente se fijó bien cómo le estaba diciendo después, zapatos, lo sintió así como que, qué felicidad poderlo decir, y entonces lo decía a cada rato, pero ya había logrado yo en ella el cambio de eso, porque si nosotros automáticamente decimos, los zapatos, quiero los zapatos, quiere el tete, quiere la leche, entonces nosotros mismos les estamos haciendo daño a los niños, ¿verdad? Entonces todo lo que sea mover la lengua, hacer caras, mover los labios, eso les va a ayudar a inflar globos, soplar todo lo que son burbujas y cosas de esas que uno dice, ay Dios, eso ya para qué. No, sirve muchísimo en el lenguaje. Entonces es más fácil poder decir eso, inclusive hacer las trompetillas que decía uno y el porque ahí viene la R. Mucha gente no deja que hagan ese montón de ruido los niños. Dice, ay Dios, cómo fastidio, qué tanto ruido. No, todos esos son sonidos naturales que el cerebro está probando hacer. Si nosotros miramos a un bebé en una cuna, vamos a oír que está haciendo 10,000 ruidos y uno dice, qué montón de ruidos hace. Pero esa es parte de con el lenguaje, el cerebro está creando un lenguaje hasta que entonces ya puede decir diferentes sonidos. ¿Ya? Otra cosa que es importante estimular es, por lógica, la independencia, pero el seguimiento de órdenes. Porque he tenido algunos pacientes que pueden decir, por ejemplo, rojo, pero no saben ni qué es el carro rojo. O sea, no hay comprensión ahí. Entonces, como un lorito, solo repite. Y eso tampoco no nos funciona, pues. Nos tenemos que aprender a darle órdenes, decirle, vaya a traerme el carro rojo, pero no, ese rojo, porque hay papás que les entra la ansiedad. A mí me ha pasado cuando evalúo a algunos pacientes y les digo yo, no les vayan a decir nada y les voy a poner una naranja, un tomate y un carro. Y le digo, vaya, tráigame el carro rojo. Y todos, ese es. Entonces, no le estamos permitiendo
que tenga ese tipo de experiencia. Y ese es el error que se comete en casa, los abuelitos y las tías, que yo sé que los quieren mucho, pero tenemos que tratar de que haya ese plan para que ellos logren tener la experiencia de poder decir las cosas. Otro de los errores que cometemos como padres es, bueno, yo no tengo tiempo, decímelo ahorita. Es que fíjate que mi nene hizo tal y tal cosa. Sí, pero rapidito, porque yo ya no tengo tiempo, o tengo que chatear, o tengo una llamada. Error, porque estamos volviendo a nuestro niño ansioso. Nos crea taquilalia, nos crea tartamudez inclusive. Le llega tanta la ansiedad que están, es que y entonces ahí vienen a afianzar algunos de los problemas. Hay un tipo de tartamudez que se crea entre los 3 y 4 años, que eso es una tartamudez normal. Pero si nosotros como adultos cometemos el error de decirle, ay, hable bien, dígame tal cosa, dígalo rápido, ahí estamos marcando una conducta y entonces automáticamente cada vez va a haber más bloqueos. Nosotros creo que todos conocemos a alguna persona que se pone roja y nos da hasta nervios de que se pone con tal tensión para poder decir algo que dice uno, pobrecito, se hace una angustia, le da a uno. Y es porque a algunos padres, sin querer, han cometido ese error de decir, hábleme rápido, dígamelo luego. Para poder hablar con un niño siempre a la altura, siempre despacio, que nos vea la boca, que nos vea el rostro, que nos vea los gestos, porque esa va a ser la forma en que el cerebro va a aprender lo que es el habla, lo que es el lenguaje, lo que es la forma de comunicarnos. Entonces eso es bien, bien importante, ¿verdad? Que no apresuremos a los niños, igual como les decía antes, lo que es la escritura preprimaria, tiene su nivel, que dice, ay, es que solo hace bolitas y hace copitos y no, todo tiene un porqué. Todas esas bolitas va a hacer que los músculos funcionen, todo eso va a hacer que coordinen, que logren nivel de madurez, tanto de lenguaje como de coordinadora. Entonces no los pongamos a escribir ya, a leer ya, porque no hace más inteligente a la gente, más problemas. Todo tiene un nivel. Y entre más lo estimulemos, más fácil va a ser para él todo lo que es educación. Entonces, esas son de las recomendaciones que podría dar. Muy interesante, dice Cindy Mejía. Saludos a Cindy. Hola, Fíjate Cindy. que, fíjate que a mí me sucedía algo con mi nena más grande. Uh-huh. Eh, Nos poníamos a platicar y todo, y cuando ella quería decir algo, pero ella sabía que no lo iba a pronunciar correctamente, se quedaba así, quieta, unos segundos o un minuto inclusive, y al rato ya decía la palabra, y yo, ¿y esta por qué no habla? ¿Y por qué no se apura? ¿Por qué no me dice lo que me quiere decir? Entonces muchas veces nosotros le transmitimos esa ansiedad a ellos, Exacto. pero después yo comprendí que era porque ella sabía que no iba a pronunciar correctamente la palabra y se quedaba pensando o repitiéndola en su cerebro hasta que sabía que la iba a decir bien, entonces ya la pronunciaba. Exacto, sí, eso pasa. Pero ahí es donde te digo yo que vienen las fijaciones. Si tú hubieras insistido o le hubieras, qué sé yo, castigado de alguna manera, ahí hubiera habido un problema, porque entonces cada vez hubiera tenido esa repetición adentro de su cabeza y por lo tanto empieza la repetición después afuera. Entonces ya empieza la gente a tartajear o a tartamudear, depende de los grados que tenga ese problema, pues, ¿verdad? Entonces tenemos que ser como padres bien astutos en el sentido de estimular en forma positiva a los niños, no en forma negativa y en forma de golpes o brusco, porque eso empieza a crear no solo un problema psicológico, sino también un problema a nivel de lenguaje, pues, ¿verdad? Por eso son cosas que son tan importantes, parecen sencillas, pero las repetimos muchísimas veces que a mí me trataron así y yo sigo haciendo el mismo error grande. Gracias a Dios ahora hay más tecnología, hay este tipo de pláticas, hay este tipo de estudios que nos van a ayudar a ser mejores padres, mejores tíos, mejores abuelos, porque así vamos Exacto. todo esto que queremos lograr, pues, con ese tipo de pláticas, ¿verdad? Hace un momento, licenciada, dijiste tartajear.
o tartamudear depende del grado. Ujú. ¿En qué grado es tartajear y en qué grado es tartamudear? Es que como te decía, hay una brecha. Entonces, Mm. lo que es la tartamudez fisiológica, como hablábamos, que entre 3 y 4 años el niño está madurando su cerebro y entonces tiende a repetir alguna palabra y uno dice, ay, se va a volver tartamudo, ¿o qué? O, hable bien, hable mejor, lo regañan o cosas así. Y entonces pasan esa etapa de los 5, 6 años, empiezan algunas personas o algunos niños y algunas personas adultas también que todavía lo tienen. El tartajeo es repetir, pero no con un espasmo. La tartamudez ya es un espasmo. El espasmo puede ser un bloqueo. Lo que tratan de decir es que la y se mira que hasta roja se pone la persona para poder, hasta sudan. Hay algunos que sudan para poder decir la zanahoria. Eso ya es una tartamudez, tiene un bloqueo y hay una expresión corporal. En el tartajeo no, en el tartajeo solo vas a ver la zanahoria. O sea, va a repetir la primera sílaba por lo regular, pero logra decir esto y si lo vuelve a decir, a veces no existe mucho problema. Inclusive a uno le puede pasar cuando trata de decir algo, tiene cierto nivel de tartajeo, pero no hay una implicación ni psicológica ni corporal en como que fuera la tartamudez, porque la tartamudez sí ya podemos ver muchas de las expresiones corporales de los músculos, la tensión y la ansiedad que les causa decir determinados sonidos, la P, la C, son sonidos que ya les tienen hasta miedo, porque como ya sabemos, el bullying existe y empezaron a molestar a su familia o en el colegio, ya cuando son adultos desean hablar algo y gran problema. Entonces el tartajeo simplemente es una repetición de sonidos, pero no es tan marcado. Entonces, y a todos nos ha pasado que a veces nos trabamos un poco. Exacto. Como este programa se llama Marcando tu vida, me gustaría que me dijeras qué ha marcado tu vida o quién ha marcado tu vida y cómo. Bueno, realmente todo lo que es haber estudiado esto, lo que es psicología, lo que es terapia de lenguaje, compartir todo esto, estar con niños que he visto que han sufrido muchísimo por el bullying, como decimos, por la falta de comprensión hasta de sus propios padres y adultos también, que el trauma de perder el habla es una cosa, es una angustia que nadie se imagina. El hacer esa empatía a mí me ha marcado muchísimo la vida porque tengo como la ideología de pensar que en este mundo viene uno a ayudar y ayudarnos mutuamente. Y entonces, Así es. la empatía tanto con el niño, el adolescente o el adulto que padece de todo esto, yo me siento también fortalecida y útil para esta sociedad. Entonces, eso ha venido a marcar en sí mi vida, mis vivencias y todo, pues, ¿verdad? Esta entrevista para mí también ha marcado mi vida, o sea, es algo que es parte del 2021, ¿verdad? De los logros que tenemos, de todo el apoyo de las personas que están ahí escuchando y que están mandando sus saludos, yo se los agradezco muchísimo, ¿verdad? Porque todo esto van haciendo como marquitas en la vida. Por eso no solo es una gran marca, sino son un montón de marquitas que va creando experiencias en la vida y son de las que pues te agradezco, ¿verdad? Muchas gracias a ti por querer compartir con toda la población que nos escucha este trastorno del lenguaje que existe no solo en niños, sino también en adultos. Te envía saludos. Permíteme, voy a ver bien quién es la persona que nos está escribiendo por acá. Dice Angélica Muñoz que ella está desde el celular de su esposo escuchándote. Eh, Gracias por esta exponencia.
y por tu experiencia, por compartir tu experiencia. Saludos, Sheni. Gracias, Angélica. Muy agradecida. Saludos a todos. Ahora me gustaría que me dijeras, ¿cómo crees tú que has marcado la vida de las personas que te rodean? Bueno, yo creo que en este mundo viene uno a dejar huella. Y si deja Así es. huella positiva, excelente. Y ese ha sido uno de mis objetivos. Huella en mi familia, huella en mi hija, especialmente, ¿verdad? Que vea que siempre tiene uno que salir adelante, que no se tiene que quedar con lo que uno estudia, sino que salir adelante. Huella en los pacientes que he tenido, en las personas que se han comunicado conmigo, en la persona que me ha preguntado algo. Yo estoy siempre para servirles porque eso es parte del don que me dieron. Y entonces yo pienso que es el compartirlo, eso he dejado mucha huella. Yo cuando veo a los pacientes que han mejorado, la sonrisa en ellos, el deseo de seguir mejorando, la familia que ya los apoya, que les está poniendo atención, al niño que ya habla mejor, que se siente ya con su autoestima mejor, que está feliz porque se puede comunicar. Hay niños con problemas de audición que empiezan a leer labios y decir, oh, ya tengo cómo entenderle a alguien. Eso ya es una marca que digo yo, definitivamente primero se lo ofrezco a Dios porque Él es el que me pone diferentes personas para poderlas ayudar, ¿verdad? Y como cada caso es diferente, nosotros tenemos la teoría, pero realmente la práctica es la que hace todo, porque podemos decir que solo habla, que solo lenguaje, pero no, hay una de casos que son tan increíbles. Yo tuve un pacientito que me marcó muchísimo porque él sordo, ciego y con algún tipo de deficiencia mental. Y todo el mundo lo hacía a un lado porque decían, ay, Dios, usted no entiende nada, ni oye nada, ¿cómo le vamos a enseñar? Y ahí, buscando las formas de poderle enseñar, ahora ya tiene 14 años, a veces me manda mensajes, a veces está atendiendo el Face, y ha logrado estudiar algunas cosas, claro, con cierta dificultad, con mucho apoyo de la familia. Entonces, wow, qué bendición. Logré algún cambio que si lo hubieran dejado solo así, saber que hubiera sido de su destino, la realidad. Por eso digo yo que todo eso va a marcar y tanto lo marca uno como persona, como a la persona que uno tiene al lado, que está uno tratando de ayudar, que está tratando uno de darle la mejor experiencia, la mejor empatía, el brindarle una sonrisa siempre, el ser uno positivo y decirle, bueno, vamos para adelante, lo podemos hacer. He conocido personas que las han desahuciado de una manera tremenda. Tuve un pacientito que vino y trabajaba en una embotelladora, se reventó la botella y le pasó cortando el cuello hasta por aquí. Todo el mundo pensó que jamás iba a poder hablar, cortó cuerdas vocales. De repente, bueno, le dije, si usted pone de su parte, yo también. Echémosle ganas, hagamos ejercicios, va a ser difícil, pero de ahí está hablando. No perfecto porque las cuerdas vocales no se recuperan, pero con las otras cuerdas vocales que existen, con esas logré que hablara. Entonces, les digo yo, son marcas, como dicen, tanto para él como para mí. Y digo yo, una más, un triunfo más, una victoria más. Y así te podría dar muchos ejemplos de toda la experiencia que tengo y eso es lo que me retribuye, me alegra tanto de poder ayudar a las personas que puedo ayudar, ¿verdad? Felicitaciones, licenciada Eugenia, por cultivar este don que Dios te dio, por seguir adelante y por de alguna forma hacer la comunicación asertiva, porque de eso se trata precisamente la comunicación asertiva, de personalizar, de hacer que la persona comprenda y tú comprender lo que él te quiere transmitir. Gracias a ti por esta presentación, por exponer los problemas de los trastornos del lenguaje y del habla en las personas.
Gracias por aceptar la entrevista. Gracias. Y gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Espero que continúen en sintonía el próximo martes, donde llevaremos una nueva entrevista. Gracias, licenciada Eugenia. Si te quieres despedir del público, por favor, este es el momento. Ay, muchas gracias. Gracias a ti, Maritza. Te agradezco mucho por la invitación, por tener confianza y darme la oportunidad de poder dar a conocer todo esto que es un mundo enorme, ¿verdad? Pero por lo menos dar los pincelazos, ayudar de alguna manera, dar chispazos a los padres de familia si estamos cometiendo algún error, ayudarlos. A todos les agradezco muchísimo por estar ahí, por apoyarme con todas sus porras que me mandan por ahí los WhatsApps y todo. Les agradezco muchísimo, que Dios los bendiga y espero que no sea ni la primera ni la última, que nos volvamos a ver y tratemos temas también de bastante interés. Gracias, feliz noche a todos. Muchas gracias a ti. Solo por favor repite tus redes sociales para que las personas que están en sintonía puedan buscarte al momento de que quieran hacer alguna consulta. Muy bien. Les voy a poner ahí para que lo puedan revisar. Mi WhatsApp es 52 37 22 22. Ahí estoy a la orden. En Instagram estoy como licta.eugenia.pivaral. En TikTok también estoy como lictaeugenia.pivaral. Estoy en el Facebook, en Gmail también, licta.eugenia.pivaral@gmail. Ajá. Y pues en Facebook estoy como licenciada Eugenia Pivaral. Ahí trato de subir algunas, prospectos, cosas y más que todo mensajes de interés, ¿verdad? Que trato de ir cultivando y tratando de enviarlos para que podamos estarnos comunicando con cierta regularidad. Y estoy a las órdenes, como les repito, mi número de teléfono es 52 37 22 22. Muchas gracias. A ti muchas gracias. Sugar dice felicitaciones, licenciada Pivaral. Gracias. Y vamos a ver, ¿alguien más acá? Carlos Alberto Peña también te envía saludos. Oh, Carlos, un paciente, excelente. Sabemos que salimos adelante. Me alegra mucho tenerlo ahí también. Excelente. Muchos saludos. Gracias. Gracias a todos ustedes por su sintonía y por estar siempre atentos al programa Marcando tu Vida. Espero haber marcado su vida con este programa y seguirlo marcando con los programas que nos quedan todavía pendientes. Hasta luego, que tengan una feliz noche. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, gracias. Buenas noches.